Kaixo, Kaixo. Raquel, Kaixo. Julia, ¿qué tal estáis? ¿Bien? Bien, bien. Bien, bien. Sí. Bien, a gusto, cómodas. Siempre hay que decir bien. Vale, pues venís aquí un poco para contarnos la historia de Sare, o cómo de repente, de la nada, o cómo era el contexto social, surgió la asociación. Entonces, tenemos para la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo era la sociedad antes de Sare? La sociedad tan compleja como ahora, siempre. No, pero yo creo que estábamos viviendo unos años en los que la pandemia del VIH-Sida pues empezaba ya a notarse mucho en nuestra comunidad. O sea, claro, todo el mundo ya sabemos que las primeras alertas surgieron en Norteamérica, pero la verdad que claro, pues pasó un poco como con el COVID, enseguida se extendió de una forma global. Y aquí en Nafarroa pues también empezó a haber pues un número de casos importantes, sobre todo en aquellos momentos relacionados con personas que utilizaban sustancias inyectables, que no era por las sustancias, sino, y que sigue siendo por compartir el material necesario para inyectarlas, ¿no? Porque bueno, pues era una forma tradicional de utilizar esas sustancias. Sí. Y entonces esa manera de compartir era una práctica de riesgo para la adquisición, ¿no?, del VIH. Y la verdad que vivimos en una comunidad junto con el País Vasco en el que en aquellos años, pues a finales de los 80 y primeros de los 90, el uso de sustancias para inyectar era muy habitual. O sea, bueno, hay relatos históricos en los que se habla de que quizás fue una de las maneras en las que, bueno, pues no sé, quizás, no sé, pues el Estado utilizó para que las personas jóvenes no se movilizaran tanto de una forma reivindicativa, sino que se quedaran en unos estadios pues un poco lamentables, ¿no? Y de esa manera desarmar de alguna forma pues toda esa actividad política que había en aquellos años y posteriores, ¿no? Entonces, bueno, pues ese era un poco, bajo mi punto de vista, Sí, el contexto. Que sobre todo las sustancias que habla Julia, estamos hablando sobre todo de la heroína. O sea, fue el boom de la heroína que llegó pues a través de Londres, sobre todo, se instaló aquí y vamos, yo creo que hay documentos que igual no sé si están desclasificados o no, pero que hubo un interés político importante en acallar con la heroína, que la heroína viene de la dormidera, pues todo el clamor político, ¿no? Entonces, yo recuerdo gente de aquella época, pues por ejemplo, pues yo qué sé, pues colegas de así de Hernani y tal, decían, es que no tenías otra opción, o eras yonki o de ETA. O sea, era un poco ese contexto político, ¿no?, en el que nos movíamos. Y entonces, pues bueno, Julia me lleva 10 años, pero más o menos ese contexto político lo hemos vivido y hemos visto pues que o bien estabas un poco más metida en terrenos políticos o sociales, o por todo el mundo tenemos muertos y muertas en nuestra generación y de nuestras cuadrillas, ¿no? Y aquella época desaparecieron cuadrillas enteras. Y claro, pues acompañamos el riesgo, ¿no?, que tiene el uso de sustancias que claro, pues están cortadas, están tratadas, pues eso, pues incluso a veces se decía, ¿no?, con matarratas para aumentar su cantidad a la hora de la venta, etcétera. Si unimos ese riesgo para la vida con el tema del VIH, pues en aquellos momentos tuvimos un cóctel muy explosivo, porque además, claro, aparte de que ya era un colectivo, las personas usuarias de drogas inyectables, era un colectivo pues muy estigmatizado, muy marginado,
muy discriminado y todo lo que queramos decir con esto, que además pues habían roto en su gran mayoría los lazos familiares y afectivos, relacionales, es decir, personas pues viviendo en cierta soledad y desamparo, diríamos, ¿no? Pues claro, era necesario el poder tener una red el poder ofrecer una red de apoyo, ¿no? Una red de apoyo a estas personas. Y bueno, pues un poco tirando de esa línea, pues ya pues a principios de los 90, en 1991-92, pues bueno, pues tomamos la decisión de que era necesario el crear una asociación que atendiera un poco, que facilitara un poco la vida a personas que vivían con VIH y que en su gran mayoría en aquellos momentos, que no ahora, en aquellos momentos además vivían con una adicción importante a la heroína fundamentalmente, ¿no? Y claro, pues nacimos un poco con la intención, sobre todo en aquellos primeros momentos, de facilitar un apoyo emocional y social a las propias personas afectadas directamente, como a sus seres queridos, ¿no? Porque claro, un diagnóstico de VIH en aquellos momentos era a la vez casi un diagnóstico de SIDA, y entonces prácticamente era hablar de una sentencia de muerte a breve plazo, ¿no? Y claro, eso supone un shock y un revulsivo para la propia persona y para su entorno, pues importantísimo, ¿no? Y ahí veíamos que había una necesidad, y entonces fue cuando pensamos en crear esta asociación, que en un principio en esta asociación pues, fundamentalmente pues, el núcleo, por así decirlo, motor, eran personas que de una forma o de otra estaban ya trabajando en este tema, o bien en hospitales, o bien en asociaciones diversas, en temas, en entidades de rehabilitación o de drogadicción. Sí. Entonces, bueno, pues un poco ese fue el núcleo más motor. Y a partir de ahí, pues podemos seguir hablando todo lo que quieras. Y Raquel, a ver qué. Bueno, yo no estaba justo en el meollo, Julia sí, pero un poco, pues yo creo que la idea que tengo es que, bueno, se fue fraguando a raíz de la idea de Aitor, ¿no? Aitor que estuvo en Los Ángeles, en San Francisco, mejor dicho, en una asociación que facilitaba apoyo emocional a las personas que vivían con VIH, en una asociación que facilitaba sobre todo a personas gays, o sea, a hombres gays, que eran los que en esa zona de Estados Unidos donde más afectaba la pandemia. Entonces, cuando vino a Pamplona, pues se quiso poner un poco en contacto pues, con las personas y entidades que estaban alrededor de este tema, y entonces todo el mundo tenía la misma necesidad, que era un poco también de volcar y de no solamente de facilitar, sino de recibir también apoyo. Entonces, o sea, se empezaron a crear, el primer grupo de apoyo era de personas que ya estaban, pues Julia estaba trabajando en el programa de SIDA, pues yo qué sé, alguna enfermera que también estaba trabajando, personas afectadas que se iban enterando, o sea, se fue haciendo como un primer grupo de apoyo antes de hacerse asociación y todo, porque había verdadera necesidad de dar y recibir apoyo, porque es que se estaban viviendo situaciones súper fuertes, o sea, la muerte de personas jóvenes era diaria, entonces, y familiares, y fue, o sea, se fue generando así. Y claro, entonces la muerte estaba presente en esos años, ¿no? ¿Cómo llevabais eso, el acompañar en eso? Porque una cosa es el apoyo y la muerte también está ahí. Habéis acompañado muertes también, ¿no? Sí. Muchas.
Pues bueno, pues lo pasamos mal, la verdad, lo pasamos mal porque además, claro, pues la relación que se establece con personas con las que se hace un acompañamiento y un buceo emocional, etcétera, pues al final es una relación que es muy afectiva también, ¿no? Y claro, pues a la hora de los fallecimientos fue duro, no, durísimo, durísimo. O sea, continuamente, pues eso, estábamos despidiéndonos de personas que acababan siendo muy afectivamente muy cercanas, ¿no? Sí. Entonces, pues la verdad que fueron años muy duros para nosotras, que entonces también lo que hacíamos era tener grupos de apoyo mutuo nuestro, ¿no? Para poder ventilar y airear esas emociones, ¿no? tan difíciles, ¿no? De gestionar, individualmente difíciles de gestionar. Era necesario también tener nuestro propio grupo, ¿no? Y aprender además unas de otras, porque quieras que no, también podíamos meter mucho la pata, ¿no? O sea, que teníamos que estar continuamente aprendiendo. Y bueno, pues claro, y aprendiendo también a nivel profesional, en el sentido de que todos aquellos indicios que hubiera de cursos o informaciones o formaciones pues sobre duelo, sobre acompañamiento en el duelo, sobre la escucha activa, sobre, bueno, pues todo esto, claro, estábamos todo el día muy volcadas en este tema, ¿no? Para hacerlo bien y para nosotras también estar bien, lo mejor posible, porque si no, lo que decías, es muy difícil. En los primeros años de SARE, te estoy hablando del primero, segundo, tercer año, cuarto, llegamos a tener hasta 3 grupos de apoyo de voluntariado distintos, en las que participaban de 8 a 10 personas en cada uno. O sea, llegamos a tener hasta 40 personas que estaban en relación de ayuda. La mayoría de las relaciones de ayuda se convertían en relaciones en acompañamiento en procesos de morir. Había algunas voluntarias, me acuerdo, súper mayores, que eran pero verdaderas expertas en facilitar el proceso de morir. Y que bueno, no sé de procesos que tuvieron en San Juan de Dios, como procesos muy duros, con personas que no tenían, que habían quemado tantas naves que no tenían a nadie que les fuera a ver. Y entonces, claro, pues igual una persona que estaba en ese proceso, igual tenía 3 o 4 personas voluntarias que les estaba haciendo el acompañamiento. Eso por un lado. Luego también un grupo de apoyo de personas con VIH y otro grupo de seres queridos. Más el equipo, que también de vez en cuando también teníamos nuestros momentos de volcar. O sea, cada vez que se moría alguien encendíamos una vela. Estaban siempre las velas encendidas, todas las semanas había velas encendidas. Entonces yo tengo un recuerdo de esa época, es que me estoy emocionando. Sí. Yo tengo un recuerdo de esa época de una intensidad muy potente, porque había veces que hacíamos porras. Cada vez que entraba alguien por la puerta decíamos, a ver cuánto, por la pinta, no sé cuántos meses le damos. Pero se generaban unos vínculos desde el principio tan potentes, porque estas personas, o sea, necesitaban vivir intensamente. Entonces, claro, el poco tiempo que les quedara, el vivir tan intensamente también a nosotras nos salía esa cosa también de vivir intensamente. Entonces pues, se creaban situaciones súper potentes, a la vez muy duras, pero también muy bonitas, porque había momentos súper bonitos, muy bonitos. Yo a veces echo en falta esos momentos de esa intensidad y de darte cuenta que coño, o sea, estábamos en los momentos más importantes y que ahora nos comemos la cabeza a veces con un montón de cosas que dices, si al final luego tampoco es tan importante, pero esos momentos eran muy importantes y fuimos personas muy importantes para esas personas que ya no están. Y eso a mí me llena de orgullo. Sí.
Me emocionario también. Es que como se vivía tan intensamente, también todo se vivía intensamente, las relaciones personales se vivían también intensamente, los enamoramientos, no sé qué, éramos más jóvenes. Entonces, pues hubo mucho vaivén, y entonces todo el tiempo se planteaban cosas y se cuestionaban cosas, intentábamos normativizar cosas. Entre el equipo no nos podemos enrollar, no te puedes enrollar ni con un voluntariado ni con personas usuarias, porque claro, hubo de todo. Entonces había, pues sí, mucho folclore. Pues sí. Pero yo creo que obedece a esa intensidad que vivíamos. O sea, ahora está todo mucho más contenido. Y mira que tenemos situaciones de estrés, pero está todo mucho más contenido. Sí. Las emociones estaban ahí a flor de piel, tan de una forma tan exacerbada, que es que, vamos, lo abarcaban prácticamente todo. O sea, y además la intensidad de las relaciones, ¿no?, con las personas no era de 8 a 3. Quiero decir, que es que prácticamente de repente veías que tu vida casi se había convertido en estar atenta, ¿no? Porque al tema, ¿no? Porque de repente del hospital a las 8 de la tarde, oye, que no sé quién está mal, pues claro, pues a las 8:15 ya estabas ahí, ¿no? Sí. Y igual salías a las 12 de la madrugada del hospital. Quiero decir que era una intensidad. Había algunas personas que además, o sea, vivieron mucho tiempo. O sea, mucho tiempo. Te estoy hablando igual de un año de presencia diaria, porque o sea, el espacio el primer espacio de la calle Amaya era un espacio grande, diáfano, y se convertía en un cuarto de estar, porque la gente, o sea, iba y se sentaba y teníamos las infusiones y ahí se hacía la vida. Entonces, claro, había gente que es que ya formaba parte de tu vida. Entonces, pues no sé. Me acuerdo, por ejemplo, con Iñaki, fotógrafo. O sea, pues es que yo recuerdo que cuando ya llegó su momento final, a las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana salíamos por las catacumbas que digo yo del hospital a casa, y mi madre me decía, pero bueno, pero ¿qué horas son estas? ¿Pero vienes de trabajar? Y yo, pues sí. No sé pues si es trabajo o no, pero es que es una persona importante. Y mi madre no lo entendía, por ejemplo. O sea, en casa nadie entendía esa intensidad. O sea, pero es que no puedes seguir así, que te vas a morir, porque te llevas unos disgustos que pa' qué, porque esto... Y era muy difícil, solamente lo entendíamos las personas que estábamos dentro. Cuando lo vives y cuando estás viviendo toda esa situación, ¿no? Y más cuando es trabajar con personas. Sí, con personas con unas dificultades terribles, ¿no? A nivel previo de su proceso vital, en general, pues es muy complicado. Y claro, y luego la complicación de esto, ¿no? Y no podemos olvidar que además eso, en esos primeros años, el tema del VIH, el tema del SIDA que se decía, pues la sociedad llamaba a las personas que vivían con VIH estos idosos, estos tal, o sea, y había todo lo que ya tenían, más el añadido, el estigma social era brutal, pero brutal. Incluso en los primeros años en los hospitales, pues se ponían señalizaciones en las puertas y tal, para que la gente tuviera cuidado, porque parecía que solo por respirar el mismo aire podías tener infectarte, ¿no? Puntos rojos en las historias, en tal, ¿no? Guantes colgados de las puertas para que la gente que entrara, y mascarillas, tal, ¿no? Cuando era algo que no era la bolsa de basura era de color rojo, o sea, era de diferente color que el resto. Bueno, entonces, claro, pues en esas circunstancias era el que hubiera personas que se acercaban, pues eso, pues a los hospitales
tal, pues a estar con ella sin esos temores, ¿no? Porque, claro, es que sabíamos perfectamente cómo se transmite la infección. Que dábamos besos, que dábamos abrazos. Claro. Entonces, pues bueno, pues la verdad que aunque solo fuera el estar ahí, el acompañar, el coger de la manica y eso, pues era, bueno, pues era muy importante. Era muy importante. Es que besos y abrazos, ¿no? Sí. Una cosa tan que lo damos en nuestro día a día y había personas que... Había gente que llevaba meses sin que nadie les tocara. Gente que igual vivía en familia, nadie les tocaba. Sí, en las familias pues había familias que les ponían los platos, los cubiertos y todo esto especiales para ellos o aparte. O sea, quiero decir que el miedo social que había era muy, muy, muy gordo y muy mal enfocado. Y claro, y además tampoco es que las administraciones públicas hicieran un trabajo importante de información y de tal, ¿no? O sea, que bueno, pues al final era un alboroto. Era pues que había tal necesidad. Se creó una paranoia, el SIDA era lo peor. O sea, si ya ahora, por ejemplo, cuando llama gente, ¿no? Y todavía sigue teniendo ese miedo, imagínate cuando no había cura. Pues es que no había cura, es que era o sea, era pasaporte a la muerte, sí o sí. Entonces, pues cuando decías, yo me estaba acordando de los anónimos que nos mandaban, ¿te acuerdas, Julia? Sí. Anónimos, por escrito, pero también por teléfono. Nos llamaban diciendo que nos íbamos, que nos iban a condenar, que vamos directas al infierno, que bueno. O sea, En serio. había manifestaciones, ¿no? ¿Cómo socialmente la lucha contra el VIH, cómo era en esos años? Bueno, pues aquí en Pamplona estaba la Comisión Ciudadana Antisida, que ya llevaba unos años trabajando, enfocada desde el 89, pues enfocando su trabajo fundamentalmente a la prevención del VIH. Nosotras cuando surgimos nos enfocamos fundamentalmente en el apoyo emocional, en el acompañamiento a las personas. ¿Y en la prisión? Y en la prisión. Y empezamos a tener un programa muy, muy importante que se sigue manteniendo todavía en la prisión. Y entonces, bueno, a nivel internacional, el 1 de diciembre se consignó como el Día Mundial de Lucha contra el SIDA. Y bueno, pues los 1 de diciembre salíamos a la calle y hacíamos pues diferentes modelos de actividad, ¿no? Pues unos años eran manifestaciones, otros años eran manifestaciones más algún tipo de actividad pues más de performances y tal, otros años eran pues más participativos, pues haciendo cositas en el Paseo Sarasate o en la Plaza del Castillo, bueno, diferentes modalidades, fundamentalmente el 1 de diciembre. Y luego quizás un poco más adelante pues empezamos también a ser impulsoras junto con la Comisión Ciudadana Antisida pues también de otro tipo de jornadas, ¿no? Pues de la jornada, pues del Día de la Salud Sexual, el día del 28J, el Día del Orgullo LGTBQ. Sí, luego las jornadas sobre derechos humanos y discriminación que hicimos cuando se dan unos años. Sí, pero bueno, a nivel, como Pamplona es muy pequeña, aunque sí que hemos tenido personas visibles, que sobre todo para el 1 de diciembre solían pedir mucho los medios, que hubiese personas visibles que siguiesen la cara, ¿no? Una cosa del morbo, pero también toda esa gente que dio la cara, yo creo que ayudó bastante a normalizar o a ver que el VIH tenía caras, ¿no? Y no eran caras
procurábamos desde luego que no fueran las personas que estaban ya mal. Claro. Porque normalmente la imagen que salía en los medios siempre eran pues de personas con el gotero, con una caquexia terrible, siempre la imagen peor. Entonces, pues sí que a nivel Navarra y a nivel del Estado español se ha trabajado mucho intentando visibilizar el VIH con una cara diferente a la del SIDA, ¿no? Ha habido muchas personas muy visibles que hicieron en aquellos años una labor súper importante. Aquí hubo varias personas que dieron la cara, ¿eh? Y ya para terminar, ¿con qué os quedáis de esos años? Algo que digáis, ¡buah! Esto, sin duda. Yo sin duda me quedo con el trabajo en prisión, personalmente. O sea, iniciar una actividad en un espacio como es la prisión, un espacio desconocido y además o sea, desconocido socialmente, porque socialmente no se quiere conocer la prisión y nosotras tampoco conocíamos el espacio, pero lo que sí sabíamos era que en prisión la tasa de infección era altísima, pues en aquellos años rondaba yo creo que el 60% de personas presas que vivían con VIH, que no había información y formación sobre cómo prevenirse, que si se facilitaba formación, como hacíamos nosotras cuando empezamos el programa, lo que no había era las herramientas materiales para poder hacer prevención, es decir, jeringas para no compartirlas, es decir, yo te doy una y tú me das la usada, el intercambio de jeringuillas, que era fundamental. Y bueno, pues entonces la realización de todos los talleres que hicimos. Eso da para un monográfico. Eso da para un monográfico maravilloso, pero para mí, desde luego, a lo largo de todos estos años, el trabajo en prisión ha sido una de las que más me han llenado, ¿no? Más, sí. Yo, pues es que me entra la emoción. Yo tengo recuerdo de las personas. Para mí hubo personas ahí muy importantes que me marcaron mucho y que hay veces que me viene bien recordarlas cuando entro en crisis. Me viene bien recordarlas porque me ayudaron, o sea, me enseñaron tanto y yo no sería la que soy si no hubiese vivido aquello que viví. Y entonces, pues me sale darles las gracias, que están ahí, que forman parte de mi esencia. De verdad. Vamos a llorar todas. Sí. Pues mi Esker, Becote. Ha sido un placer. Pues muchas gracias a ti. Ha sido un placer recordarlo, Sí, la verdad que sí. Qué bonito, sí. qué bonito. Sí.